¿Qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Entre los efectos colaterales de la invasión rusa en Ucrania está el incremento de los precios del petróleo, un recordatorio de que los combustibles fósiles son finitos. De hecho, la producción de crudo se estancó en el año de 2005 y la de otros hidrocarburos como el gas natural tampoco ha crecido desde el 2018. ¿Qué futuro nos depara esta situación? ¿Están haciendo algo al respecto las compañías petroleras? ¿Invertir en tecnología a base de fuentes de energía renovable es la mejor apuesta? Para hablar sobre este tema, hemos invitado hoy a Antonio Turiel. Él es doctor en física, se ha especializado en recursos energéticos y forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Pero antes de iniciar la conversación, les invito a hacer un recorrido por las noticias climáticas del mundo. Comenzamos. Si queremos tomarnos en serio la lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y los residuos, entonces las empresas, los gobiernos y los ciudadanos de todo el mundo deben hacer su parte para reducir el desperdicio de alimentos. Este es uno de los llamados urgentes de Naciones Unidas, pues se trata de una conducta que contribuye con hasta 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que calientan al planeta. Y es que, en un solo año, la comida que se desperdicia equivale a cargar 23 millones de camiones de 40 toneladas, que estacionados en fila le darían 7 vueltas a la Tierra. El carbono marrón atmosférico es aquel que se libera durante los incendios forestales y, de acuerdo con los expertos, es uno de los agentes del cambio climático más desconocidos. Ahora, una nueva investigación publicada en One Earth apunta a que sus efectos podrían ser catastróficos, especialmente para el Ártico. Esta región es un importante regulador del clima del planeta, pero con la quema descontrolada de los bosques, su calentamiento se está acelerando, lo cual, a su vez, genera un círculo vicioso de mayor riesgo de incendios forestales, más afectaciones para el Ártico y peores consecuencias para el clima global. Al menos un tercio de la población mundial carece de sistemas de prevención ante desastres, una situación que se agrava en regiones como África, donde afecta al 60% de las personas. Para contrarrestar el problema, la ONU ha adelantado que dentro de 5 años habrá una red mundial de alerta temprana para catástrofes causadas por el cambio climático, con un costo de $1.500 millones. El proyecto es una de las formas más efectivas y baratas de salvar vidas frente a la crisis ambiental. Si hay algo que caracteriza el modo de vida de nuestra sociedad, es su dependencia de fuentes de energía fiables y económicas. Todas las actividades que realizamos y todo lo que producimos, el fundamento y el motor de nuestro sistema económico, requieren grandes cantidades de energía. ¿De dónde viene hoy esa energía? De los combustibles fósiles, que en la actualidad suministran el 86% de toda la energía primaria que se consume en el mundo, además de proporcionarnos numerosos productos muy presentes en nuestro día a día, como los plásticos. Estos compuestos orgánicos, caracterizados por poseer una gran densidad energética, por ejemplo, 1 kilogramo de diésel proporciona unos 11.700 vatios durante 1 hora, que son los que han posibilitado el enorme nivel de desarrollo alcanzado por nuestra sociedad y los que permiten el estilo de vida que conocemos. Nuestra gran dependencia de los combustibles fósiles, como el petróleo, la sangre que corre por las venas de nuestra civilización, en palabras del autor del libro Petrocalipsis, Antonio Turiel, hace difícil que podamos imaginarnos siquiera cómo sería nuestro mundo sin él. La densidad energética de los combustibles fósiles es gigantesca. Por ejemplo, la energía de 1 litro de gasolina equivale al trabajo físico humano de 83 horas. No hay nada al alcance que se pueda comparar en términos de densidad energética, facilidad de transporte,
facilidad de carga o estabilidad. El petróleo es idóneo para mover máquinas autónomas, es decir, aquellas que no están enchufadas a nada. No hay nada que se le asemeje, y al fin y al cabo, ya conocemos bastante bien todos los tipos de energía que existen. Aunque no tenga la misma potencia, quizás se puede superar este inconveniente con más innovación. Se están creando modelos eléctricos de máquinas que hoy en día funcionan con petróleo. Antonio Turiel, doctor en física e investigador del Instituto de Ciencias del Mar, que lleva desde 2010 divulgando desde su blog The Oil Crush sobre el pico de petróleo, el momento en el cual la producción de petróleo llega a su máximo histórico y a partir de ahí comienza a disminuir. Analiza las posibles alternativas a nuestra dependencia del petróleo y sus derivados, porque las alternativas energéticas que se están planteando en la actualidad no podrán cubrir toda la energía que proporciona el petróleo. ¿Y por qué, de no aplicar cambios profundos en nuestro sistema económico y social, nos encaminamos a un escenario de descenso energético que tendrá calamitosas consecuencias para nuestras sociedades? Evitar el fin del petróleo no será fácil ni rápido, pero hacerlo será imperioso para garantizar el bienestar de las generaciones futuras y la supervivencia de nuestras sociedades. No es posible mantener un crecimiento económico continuo cuando los recursos que lo sustentan son finitos. Por lo que surge un gran cuestionamiento. ¿Será que no existe solución al problema porque estamos intentando resolver el problema equivocado? ¿O nos ponemos, pues, a intentar resolver el problema correcto? Lo que sí es muy claro es que si queremos evitar el peor escenario, el petrocalipsis, debemos dejar de engañarnos, comprender nuestra situación real y actuar cuanto antes en consecuencia. La combustión de carbón, gas y petróleo es una de las causas principales de la emisión y acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, causante a su vez del efecto invernadero y del cambio climático. El gran debate al que se enfrentan los gobernantes ahora es si esta década es verdaderamente la definitiva en la lucha climática y en la ruptura con los combustibles fósiles. Escasez de gasolina, recibos de luz cada vez más caros, apagones. Estas serán las consecuencias comunes del agotamiento del petróleo, un fenómeno con el que ya llevamos conviviendo cierto tiempo. Desde hace muchas décadas sabíamos que el problema con el petróleo empezaría en el momento que se llegase al máximo de producción. Este máximo de extracción de petróleo viene determinado por razones físicas y geológicas, no tiene nada que ver con cuánta inversión se puede poner. Al final nosotros vemos el petróleo como fuente de energía, con lo cual tenemos que ganar más energía que la que gastemos en su extracción. Y debido a estos condicionantes geológicos y económicos, al final se llegó al máximo de extracción de petróleo crudo el año 2005, por tanto hace ya 17 años que se llegó al máximo de extracción del petróleo crudo convencional. Se trata del combustible fósil más versátil que conocemos, el que se extrae más fácilmente y cuyo procesamiento es más sencillo. Y para compensar el hecho de que el petróleo crudo convencional, que es el petróleo más versátil, que sirve para más cosas, ya no podía aumentar más, se han introducido muchos hidrocarburos alternativos, muchos hidrocarburos líquidos alternativos, los petróleos no convencionales. Y con estos hemos conseguido aplazar el máximo hasta el 2018, pero ahora ya lo hemos pasado. Además, las petroleras ya están dejando de invertir, están bajando rápidamente su inversión, debido fundamentalmente a razones económicas, y es que estos petróleos no convencionales son de muy cara explotación y perdían dinero con ellos, con lo cual ahora ya pues lo que están haciendo es explotar cada vez menos. Por el contrario, estas empresas han dado un leve giro y ahora están invirtiendo en fuentes de energía renovables. Una caída brusca de la producción durante los próximos años, que en el peor de los casos posibles llegaría a ser de hasta el 50% en el 2025 respecto al máximo de 2018. Y bueno, pues si se toman medidas paliativas podría ser menor, pero igualmente sería bastante importante, como un 20%, que es muchísimo, es un cambio muy rápido. Está pasando que las compañías petroleras, como es lógico, están buscando otro negocio alternativo, entonces ellas mantienen la explotación de los campos que ya están en marcha, por supuesto, pero cada vez se van diversificando a nuevas fuentes de energía. Entonces muchas de ellas lo que están haciendo es
comprar sistemas de producción renovables ya existentes, por ejemplo, pues centrales hidroeléctricas o campos eólicos. ¿Deberían ser las petroleras quienes lideren esta transición energética? Se lo preguntamos a Antonio Turiel y nos respondió lo siguiente. No creo que ellas deban de ser las que lideran, pero por interés de negocio, dado que tienen el capital y tienen conocimiento en gestión de energía, de manera natural están derivando hacia ella. Han tenido una grave responsabilidad, yo no tanto por el suministro de hidrocarburos, que también, como por las campañas de desinformación que han financiado durante tantos años, y esto es un hecho conocido y muy bien documentado. Por ejemplo, un reciente estudio de la Universidad de Kioto evidenció que los gigantes petroleros ExxonMobil, Chevron, Shell y British Petroleum llevan al menos 12 años haciendo greenwashing, es decir, promueven una conciencia ecológica a través de estrategias de marketing que no es congruente con sus verdaderas acciones. Está claro que tiene una responsabilidad, como la tienen otras muchas empresas, sobre todo europeas y norteamericanas. La razón por la cual toman estos movimientos no tiene nada que ver con su responsabilidad, ellos van únicamente al negocio. Pero lo que más preocupa a Antonio Turiel es la creencia de que la transición energética es un asunto de reemplazo tecnológico, como cuando cambiamos una lámpara incandescente por un foco LED. Yo creo que además este es uno de los problemas más graves que hay ahora mismo, porque se da a entender que se puede hacer una sustitución de todos los combustibles fósiles, porque no solo es el petróleo, es petróleo, carbón y gas natural, y además también el uranio, y que se puede hacer una sustitución simple de todas estas materias primas no renovables por energía renovable. Y entonces, bueno, aquí yo creo que se está engañando a la población, se les está haciendo creer que esto es algo sencillo y que está garantizado, cuando nada más lejos de la realidad. Durante la crisis de 2008, el consumo de petróleo solo cayó un 4%. De aquí a 2025, nos enfrentaremos a una gran crisis económica. Muchas materias primas se extraen con petróleo. Todo se transporta con camiones que funcionan con petróleo. Cuando éste empiece a escasear, todo se verá gravemente afectado. La transición energética no se limita al cierre progresivo de las centrales de carbón y al desarrollo de energías limpias, sino que es un cambio de paradigma de todo el sistema. Una gran contribución a la descarbonización que llega tanto de la electrificación del consumo, que hace más limpios también otros sectores como el transporte, como de la digitalización de las redes, que por su parte mejora la eficiencia energética. Con todo eso se beneficia no solamente el clima, sino también la economía y la sociedad. La digitalización de las redes habilita las redes inteligentes y abre camino a nuevos servicios para los consumidores. Desde el punto de vista ambiental, las fuentes renovables y la movilidad eléctrica reducen la contaminación, mientras que las centrales de carbón pueden ser reconvertidas a una perspectiva de economía circular. Para Antonio Turiel, el problema es que estamos imaginando la transición energética como un mundo 100% electrificado, cuando en la realidad hay cosas imposibles de electrificar o que son poco rentables. Solamente el 20% de la energía final en el mundo se consume de manera eléctrica, y el otro 80% pues hay una parte que es de difícil o incluso imposible electrificación. Entonces esta transición que se plantea de hecho no tiene ningún sentido, no puede funcionar. Es una transición, es un modelo fallido seguro de entrada, y lo que habría que plantear más bien es que hay que ir a una necesidad de descenso energético y de consumo de materiales, que esto no está en la agenda porque esto implicaría hacer un cambio en el modelo económico, en el modelo social, que los grandes poderes económicos y sociales y políticos no se lo quieren plantear, pero que es inevitable, es que esto nos lo dicta al final la geología y la termodinámica, no es una cosa que podamos escoger, va a suceder de todas maneras. La dificultad radica en que los sistemas con los que se aprovechan las energías renovables enfrentan muchas limitaciones. Las tres más importantes que tienen son: uno, que no pueden producir tanta energía como muchas veces se publicita, de hecho se piensa que puede producirse menos. La segunda cuestión es que dependen todavía de los combustibles fósiles para su producción, instalación y mantenimiento, y además de materiales que son escasos y que no habría suficientes si todo el mundo hiciera esta transición de la misma manera. Y la tercera cuestión es que están orientadas a la producción de electricidad, y aunque la electricidad es una forma de tener energía muy útil, no es la forma principal en la que se consume la energía.
O sea que la única opción que tenemos es el decrecimiento económico. Esto es un proceso que ha comenzado ya y esto es lo primero que hay que entender. Es decir, el proceso de decrecimiento de la base material y energética de nuestra sociedad ya ha comenzado y esto se está manifestando con especial intensidad en muchos países. Y en Europa nosotros ahora estamos inmersos en una grave crisis energética por escasez de gas. Nuestros proveedores han llegado a su máximo de producción y ya está bajando, pues tenemos menos gas nosotros aquí. Y de electricidad. El problema eléctrico además es un problema que está muy generalizado en todo el mundo porque la otra materia prima que se utiliza mucho para producir electricidad es el carbón. Porque otra de las cosas que está faltando mucho, y esto sí que está pegando con fuerza en todos los países del mundo, es el diésel. Habíamos dicho antes que el máximo de producción de petróleo crudo convencional fue el 2005 y que se habían introducido otras cosas, otros líquidos no convencionales para sustituirlo. Pues bien, muchos de estos no valen para hacer diésel. Por lo tanto, este proceso está teniendo consecuencias económicas, está teniendo consecuencias sobre el comercio y también en la extracción de materias primas. La producción de diésel lleva en caída desde el 2015, es una caída que ya es casi del 15%, y esto está afectando a todo el transporte terrestre, al transporte marítimo y a las operaciones de muchas minas que lo necesitan, con lo cual de repente nos encontramos que escasea de todo. La crisis ya ha comenzado, es una crisis que tendrá vaivenes, habrá momentos de mejora, pero también momentos de empeoramiento, aunque la tendencia general va a ser siempre ir cayendo, siempre ir disponiendo cada vez de menos y cada vez ir peor, y en algunos momentos con escalones de caída, es decir, habrá países que tengan problemas tan graves que de repente dejen de ser funcionales y se pierda todo lo que hacen estos países. Un escenario que el mismo Antonio Turiel ha dibujado en su novela Un futuro sin más. Fue un ejercicio un poco especulativo de cómo sería Europa en una situación de descenso energético mal pilotado. Entonces los países han esencialmente intentado mantener su matriz industrial, no lo han conseguido, y entonces lo que ha sucedido es una situación pues cada vez más autoritaria, cada vez más represiva, con cada vez más personas esclavizadas que se utilizan como, digamos, fuente de energía sustitutoria, faltando las otras fuentes de energía. Y además, en el caso concreto de la novela, porque esto es una cuestión que en aquellos años pues estaba un poco de boga, los científicos criminalizados como los responsables últimos quizá de todo el problema, ¿no? Y entonces la novela lo que intenta mostrar es cómo sería esa sociedad y cómo se arraiga el fanatismo, el autoritarismo y la tendencia a las soluciones violentas para resolver los problemas. En particular, un tema que es transversal a la novela es la guerra, ¿no? La guerra como manera de garantizarse los recursos. Lo que el autor teme es que esta distopía trascienda la ficción, algo que ya comienza a notar en Europa. Las tendencias que se están dando en España y en Europa, una es el creciente autoritarismo, y esto también, la gestión de la pandemia, pues muchas veces nos ha enseñado una cara poco justificada y poco amable de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y la otra es el creciente belicismo. Europa, por desgracia, está adoptando una actitud cada vez más agresiva, más belicista, que además en el fondo lo que busca es ampararse de recursos naturales. Todo el discurso que se está haciendo estos días respecto a la situación en Ucrania a mí me parece completamente inapropiado. Mi país ha enviado tropas a la zona, yo creo que esto no tiene ningún sentido, pero yo creo que es un signo también de los tiempos, ¿no? Este incremento de la concepción de la mano militar y como una forma legítima de conseguir tus fines y particularmente los recursos. Habrá quien diga también que las compañías petroleras han proporcionado lo que el público quería consumir, ¿no? Y ellas, por supuesto, evidentemente intentarán quitarse toda responsabilidad encima. Han tenido una grave responsabilidad, yo no tanto por el suministro de hidrocarburos, que también, como por las campañas de desinformación que han financiado durante tantos años. Y esto es un hecho conocido y muy bien documentado. Entonces, esto sin dejar al margen pues cuestiones mucho más graves, como que en algunos países han fomentado hasta la eliminación física de gente que se oponía a sus proyectos extractivistas. Varias personas como yo que estamos intentando hacer un esfuerzo para que se dé un discurso alternativo, pero obviamente es lo que dice, no se quiere oír porque implicaría hacer cambios que no se quieren hacer en el fondo, ¿no? De la estructura del sistema productivo y la propia concepción del sistema capitalista, que no está en la agenda. Si no se hace absolutamente nada, hay una cosa que además de hecho ya está empezando a pasar y que será cada vez más grave según los países. Cada país vivirá una historia diferente, pero es que habrá cada vez más escasez de todo y crecimiento de todo. Las clases medias cada vez serán más pobres. Habrá un distanciamiento cada vez mayor entre los ricos más ricos y la mayoría de la población que será más pobre. Esto además puede favorecer que se produzcan revueltas que en algunos casos pueden llegar a cambiar todo el sistema social y la tendencia a la guerra. Al final nos toca enfrentar la crisis como lo que es, una petrocalipsis. Esencialmente tú tienes un problema con el petróleo y si no reaccionas a él se te puede generar una situación
esencialmente catastrófica, que es un poco donde diríamos de colapso. Pero es que esta palabra además tiene una vertiente interesante, y es que apocalipsis en griego quiere decir revelación. Y entonces en ese sentido también está bien, porque es una revelación de que, oye, toda la historia que te están contando de transición energética no es verdad, hay una dependencia mucho más fuerte de los combustibles fósiles de lo que se quiere reconocer, y con esta revelación uno puede intentar hacer cosas positivas. No es un futuro escrito en piedra inevitable, pero sí que es una revelación de que lo que se está hablando no es verdad, y lo que hay que hacer es hacer un discurso diferente, centrado en cuestiones diferentes. ¿Y cuánto tiempo nos queda para hacer este cambio? Es una cosa que está muy clara: o aceptamos que vamos a una situación de decrecimiento e intentamos gobernarla, intentamos hacerla lo más suave posible, lo menos traumático posible y causando el menor dolor posible, o bien nos va a sobrevenir en forma de inflación, en forma de escasez, en forma de revueltas, en forma de guerras, que es un poco el panorama que por desgracia se está dibujando ahora mismo. El problema más gordo de no hacer nada es que la desesperación creciente de la gente puede llevarnos a situaciones muy agresivas, muy complicadas y muy destructivas, que en el fondo lo que van a hacer es agravar una situación ya de por sí mala, ¿no? La cuestión es cuánto tiempo falta. La cuestión es cuánto sufrimiento se ahorra. Cuanto antes empiece, menos sufrimiento habrá. Y sobre todo estamos hablando de pérdidas de vidas humanas, que a mí me parece muy grave. Entonces, yo creo que es fundamental hacer un cambio que no solo es energético, sino en modelo sociedad, hacia un modelo menos extractivista, un modelo que destruya menos las comunidades, que no implique una apropiación, que en eso pues países como el mío han contribuido a una apropiación de la parte de la riqueza de la tierra que no les corresponde. Entonces hay que acabar con eso radicalmente. Y yo creo que este es el punto más importante. Siempre estaríamos a tiempo de hacerlo. Cuanto más tardemos, menos seremos, y más duro será todo y más sufrimiento se habrá generado. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Reporte Climático, donde especialistas de Iberoamérica nos ayudan a identificar las alternativas frente al mayor desafío de nuestro tiempo. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana en este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.